del torrente sanguíneo a otro tejido en el cual actúa, ¿no?, a través de un receptor para regular sus funciones. O sea, este concepto, ¿no?, define claramente lo que es una hormona. No está diciendo es una proteína, no está diciendo es un lípido, no está diciendo es un elemento derivado de aminoácidos, no está diciendo mensajero químico, ¿no? Y es justamente porque las hormonas, no solamente son, en este caso pueden ser péptidos, proteínas, ¿no?, también derivan de aminoácidos, como es el caso de la T4, de la T3, que derivan de la tirosina, ¿no? Y a su vez la tirosina da origen, ¿no?, a la dopamina, a lo que es la adrenalina, a la noradrenalina, ¿no? Lo que no pasa con el triptófano, que también es un aminoácido y da lugar a quienes, en la anterior clase hemos hablado, ¿no? El triptófano, ¿qué hormona ayuda a formar? ¿Es un aminoácido? ¿Qué forma? No. ¿Qué forma? La melatonina y la serotonina, ¿no? Eso es lo que forma el triptófano, ¿ya? Entonces no es, bueno, cuando hablamos de mensajero químico estamos englobando todo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la progesterona, los estrógenos, lo que es el cortisol, ¿no?, o la aldosterona, derivan en este caso del colesterol. Entonces igual son parte de la denominación de mensajero químico, ¿no? La mayoría de las hormonas hipotalámicas, ¿no?, son de tipo péptido, ¿no? Es decir, tienen una secuencia de aminoácidos, ¿no?, menor a 50 aminoácidos, y estas ejercen funciones hormonales, ¿no? Entonces, por eso les llamamos mensajeros químicos, ¿no? La particularidad es que deben ser producidas por glándulas endócrinas que vamos a mencionar, porque si no son glándulas endócrinas, no son hormonas. Pueden ser neurotransmisores, pueden ser otro tipo de señales, pero no son hormonas, ¿no? Se liberan al torrente sanguíneo, dice, ¿no? Y bueno, actúan sobre un tejido a través de un receptor. Nosotros en la membrana celular hemos llevado tipos de receptores, ¿no? Hemos llevado los receptores de los canales iónicos, hemos llevado los receptores, en este caso intracelulares, ¿no?, que son más que todo los que están a nivel dentro del núcleo, intranucleares, ¿no? También hemos llevado los receptores, en este caso, ¿no?, asociados a la proteína G como segundo mensajero, ¿no?, GTPase, ¿no? Entonces, todas las hormonas actúan sobre estos receptores, ¿no? ¿Cuál es la importancia? Ustedes saben que esta asignatura, ¿no?, es la que les va a abrir paso a lo que es farmacología. Y en la farmacología, ¿no?, van a hacer uso de los receptores, porque la mayoría de los medicamentos actúan en base a los receptores que hemos mencionado, ¿ya? Y bueno, al final, una vez que actúa sobre un receptor, se producen cambios, en este caso en la célula, pueden ser fosforilaciones, pueden directamente a nivel del núcleo, ¿no?, llegar y producir la expresión de un gen, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo en común, ¿no?, la T3, ¿no?, en este caso que es la forma activa de las hormonas de la glándula tiroidea, ¿no?, tiene su receptor intranuclear. Se entra la T3 por todas las células, ¿no?, llega al receptor intranuclear y unido a su receptor intranuclear entra al ADN, ¿no?, y produce la expresión de un determinado gen. Nosotros hemos llevado lo que es la expresión de los genes, ¿no?, como parte del primer parcial, pero no ha sido evaluado, ¿no?, pero sabemos cómo se expresa un gen, ¿no? Entonces, la T3 entra y produce modificaciones. Por ejemplo, ¿qué hace la T3? La T3 es, podríamos hablar mucho tiempo de la T3, o en este caso de la triodotironina, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, no? Una vez que se libera, ¿no?, llega, como les he dicho, entra al receptor intranuclear, activa un gen para que se exprese una proteína. Por ejemplo, se activa, ¿no?, para que se forme el receptor beta 1 de la adrenalina, ¿no? O sea, en todas las células va a haber receptor beta 1 de la adrenalina en mayor cantidad. Entonces, la adrenalina, ¿no?, se va a unir a este receptor y va a acelerar todas las funciones que produce. ¿Qué produce la adrenalina? ¿Qué pasa cuando ustedes están molestos o cuando están, a ver, ¿qué les digo?, sujetos a estrés, ¿no? Un examen, digamos, sorpresa ahorita, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con su cuerpo? Yo les digo así también, van a dar hoy día su examen sorpresa teórico, ¿no?, sobre su nota final. Nos va a dar un paro cardíaco, ¿no? ¿Una taquicardia? Eso, un ataque. Después, ¿qué más?
una taquicardia, van a tener una especie de sudoración, ¿no? Fría, ¿no? O sea, sus manos van a empezar a sudar. La frecuencia cardíaca va a aumentar, ¿no? También va a aumentar la presión arterial, ¿no? Porque el flujo de sangre está aumentando. Pero lo más importante, se va a producir taquicardia, vamos a aumentar los latidos cardíacos, ¿no? ¿Quién hace eso? Hace la adrenalina. ¿Gracias a qué receptor? Al beta 1. Si la triiodotironina activa estos receptores, la persona va a tener esta taquicardia, estos síntomas simpático-minérgicos, así se llama, ¿no? Porque se activa el sistema simpático, ¿no? Todos esos síntomas lo va a tener de manera prolongada. Por eso los pacientes que tienen hipertiroidismo tienen un aumento de la frecuencia cardíaca, tienen en este caso un aumento de la presión arterial, tienen una especie de sudor y siempre su mano está caliente, ¿no? Porque el objetivo del simpático no es aumentar en cierto modo la presión arterial para mejorar el flujo sanguíneo, esa es la función del simpático, ¿no? Entonces, pero eso ¿cómo se ha ocasionado? La triiodotironina ha aumentado la cantidad de receptores para que la adrenalina actúe con más intensidad, ¿no? Entonces, por eso la definición ahorita de hormonas es clara y concreta, ¿no? Si yo les pregunto ¿qué es una hormona? Ustedes directamente me hacen esta descripción, ¿ya? Bueno, se liberan en pequeñas cantidades, dice, ¿no? Se transportan hasta sus órganos diana. Existen dos tipos de glándulas en forma general, ¿no? Tenemos las endócrinas que corresponden a las de las hormonas y las exócrinas que en este caso no ejercen ninguna función sobre un tejido aledaño o lejano, ¿no? Por la circulación, simplemente son eliminadas. Por ejemplo, a ver, el mucus, ¿no? Que eliminamos en las vías respiratorias a través de las células calciformes, es una secreción exócrina, ¿no? En este caso, el jugo pancreático, ¿no? Es una secreción exócrina, ¿no? La secreción de la bilis es una secreción exócrina, no es endócrina, porque no está entrando a torrente circulatorio, ¿ya? ¿Cuáles son las glándulas endócrinas, no? Nosotros la anterior clase hemos puesto aquí como referente superior al hipotálamo, ¿no? Él es el que controla, ¿no? Pero nosotros hemos sido más ambiciosos y hemos ido más atrás, más arriba, perdón. ¿Quién controla el hipotálamo? La de la hipófisis. El sistema límbico, ¿no? Y en el sistema límbico está el pensamiento, está la memoria, están las emociones, ¿no? Y está también algo que se llama el sentido de recompensa, ¿no? Gracias a la dopamina. Entonces, esos mecanismos son los que van a ejercer control sobre el hipotálamo, y el hipotálamo a su vez va a ejercer control sobre la hipófisis, y la hipófisis va a ejercer control sobre la tiroides, sobre la glándula suprarrenal, ¿no? Y bueno, también lo que es el crecimiento a través de la hormona de crecimiento, ¿no? Las paratiroides, bueno, son parte de otro tipo de control, ¿no? Trabajan las dos, la tiroides y la paratiroides, en el metabolismo del calcio, ¿no? La pineal que nosotros ya hemos llevado, ¿no? Está involucrado con la parte del sueño y la vigilia a través de la melatonina, ¿no? Existen algunos órganos, ¿no? Que también tienen funciones endócrinas, ¿ya? Por ejemplo, el páncreas, ¿no? Representado por la insulina, el glucagón, ¿no? ¿Qué más secreta el páncreas? Célula alfa, glucagón, ¿no? Célula beta, insulina. Delta, ¿qué secreta? Ustedes tienen que saber. Delta, ¿qué secreta? Y gamma, ¿qué secreta? Porque hay 4 tipos de célula en los islotes del antiarácnido, no solamente uno. No. Adrenalina, médula suprarrenal. Somatostatina y el polipéptido, ¿no? Pancreático, ¿no? Entonces, somatostatina es la delta, ¿no? Y la gamma es polipéptido pancreático, ¿ya? Incluso, miren, la somatostatina, ¿no? Que secreta el páncreas, ¿no? A nivel del cerebro actúa como un neurotransmisor, ¿no? Hemos dicho aquí, ¿no? La somatostatina, ¿dónde se secreta? ¿Dónde se produce? Les he anotado aquí cuando estábamos exponiendo, en el hipotálamo. Si ustedes son curiosos, ¿no? Investiguen, ¿no? ¿Por qué la somatostatina ejerce funciones como neurotransmisor a nivel del sistema nervioso central, y qué función tiene a nivel del aparato gastrointestinal? Porque también se secreta como parte de la
secreción, en este caso, ¿no?, hormonal del páncreas. O sea, ¿por qué están en estos dos lugares? ¿Qué función tendrán? ¿No? Y la somatostatina, ya les digo, tiene funciones relacionadas con la secreción del jugo pancreático, ¿no?, y del jugo biliar que ustedes ingresan, ¿ya? Los ovarios, nosotros sabemos que secretan, ¿no?, los estrógenos, la progesterona, ¿no?, los testículos, la testosterona, ¿no?, los andrógenos, ¿no? Los riñones, ¿qué hormona secretaría el riñón? ¿Qué hormona secreta el riñón? ¿Por qué está ahí? Muy bien, uno, la eritropoyetina. Otro, ¿está bien? Eritropoyetina. Otro, ¿cómo controla la presión arterial? La renina, ¿no? La renina, todo empieza con la renina. La renina y la eritropoyetina, ¿no?, son dos hormonas que se producen a nivel de los riñones. El estómago, ¿qué hormona produce? Está más difícil, ¿no? El estómago, ¿qué produce? Eso, ¿no? Gastrina, ¿no? Está bien. La gastrina tiene la función de... ¿Qué función tiene? No. ¿Aumenta o disminuye la secreción de ácido clorhídrico? ¿Cuál de los dos hace? Aumenta. Aumenta la secreción de ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, igual, miren, actúa de manera hormonal. En el intestino delgado, ¿no?, y eso sí son hartas hormonas, aunque no les parezca, digamos, que no trabaja con hormonas, trabaja con hormonas, ¿no? Hay, por ejemplo, también se secreta la secretina, la somatostatina, ¿no? Después, a ver, ¿quién más podemos mencionar? La motilina, ¿no? ¿Saben qué pasa? El intestino delgado es como algo que nadie se está dando cuenta, ¿ya? Primero, tienen un sistema nervioso entérico propio, o sea, un sistema nervioso para el aparato gastrointestinal propio, ¿no? Eso es ajeno a lo que es el simpático, el parasimpático es ajeno, ¿no? Y además tienen un sistema endocrino igual propio, secretan sus propias hormonas que ejercen función sobre los mismos, ¿no?, las mismas estructuras que componen el tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces, por eso la digestión es bastante complicada y muy particular dependiendo de cada persona, ¿no? Yo les decía, por ejemplo, a uno de ustedes que viaje a Chile, ¿ya?, o que viaje a Asia, ¿no?, donde su dieta está basada en alimentos de mar, ¿no?, o en este caso, ¿no?, bueno, en este caso también, ¿no?, los de Brasil vienen aquí, ¿no?, comen los alimentos de aquí, o uno se va a Brasil y come de allá. El intestino se habitúa en base a la dieta que uno tiene, ¿no? Si una persona va a otro lugar e ingiere otro alimento, va a producir, ¿no?, secreción de hormonas, va a producir cambios a nivel del sistema nervioso entérico y puede llegar a tener hiperperistatismo, ¿no?, o en este caso deposiciones, ¿no?, líquidas, ¿no?, o en su defecto, ¿no?, estreñimiento, porque no está adaptado a ese tipo de alimentos, ¿no? Por eso cuando vienen, ¿no?, en competencias internacionales los deportistas, ¿no?, de otros países, se traen su propio alimento, no comen de aquí, no lo van a ver comiendo un churrasco, ¿no? Ellos se traen su propio alimento porque saben que puede haber una alteración al momento de ingerir un nuevo alimento, ¿no?, que su cuerpo no haya estado adaptado a él mismo, ¿no? Entonces, lo mismo pasa cuando ustedes ingieren un alimento frío, un alimento caliente, o cuando ingieren ustedes, ¿no?, alimentos cuando están viendo la tele. Yo digo, el momento más sagrado que tiene una persona debería ser ingerir alimentos. ¿Saben por qué? No tiene que haber ningún estímulo externo, no tiene que haber ruido, no tienen que estar distraídos, tienen que concentrarse solamente en la alimentación. Porque cualquier factor, ya sea la temperatura, ya sea, les decía, momentos estresantes, cuando uno está estresado y está comiendo, se van a secretar estas hormonas y la digestión va a ser mala, no va a ser buena. Entonces, ¿y de dónde tenemos nuestra energía? ¿De dónde tenemos? De los alimentos. Por eso les decía, el momento más sagrado de una persona debería ser alimentarse, pero en silencio, o una música relajada, ¿no?, colocar una música tranquila, sin ver la tele, sin distracciones, ¿no? Porque veamos también una película de acción, ¿no?,
y ahí empiezan a expresar ustedes emociones, ¿no? Va a estimular la secreción de algunas hormonas y la digestión no va a ser buena. Entonces, pero analícenlo, revisen ustedes también. La piel, ¿qué hormonas secretan? Eso está más difícil, ¿no? ¿Qué hormonas secreta la piel? A ver, ¿usted qué piensa? El corazón. Lo anterior no se ha dicho ustedes, ¿no? Péptido, muy bien. ¿Qué sigue? Péptido natriurético auricular o péptido natriurético tipo B, hemos dicho, ¿no? La anterior cuando estaban llevando marcadores, en este caso en la clase práctica, ¿no? La placenta. Sí, eso, ¿no? La gonadotrofina coriónica humana, pero también en cierta etapa se forma la progesterona a este nivel, ¿ya? La piel, nos hemos quedado con la piel. ¿Qué secreta la piel? ¿Por qué está ahí? Aquí también falta el hígado. El hígado, ¿qué hormona secreta? O sea, que ven que ahí hay diferentes, ¿no? O sea, elementos o hormonas. Me van a averiguar qué hormona secreta el hígado, ¿no? ¿Qué hormona secreta, en este caso, la piel? Para la próxima clase, ¿ya? Funciones del sistema endocrino, dice, ¿no? En forma general, ¿no? Sus funciones son controlar las actividades corporales, ¿no? Mediante una comunicación en la que utiliza mensajeros químicos o hormonas, ¿no? Entonces, miren, dice, controla las actividades corporales, o sea, estamos hablando en forma general. Yo les decía que desde el momento en que despertamos hasta el momento que llegamos a dormir, ¿no? En cierto modo, todo el día nosotros le hacemos funcionar al sistema endocrino, todo, hasta el momento de ingerir un alimento, pensar, cuando hablamos del hipotálamo hablamos de las emociones, de los sentimientos, ¿no? E incluso, ¿no? El enamoramiento que es decir, toda la parte fisiológica, ¿no? Durante todo el día le hacemos funcionar al sistema endocrino, ¿ya? ¿Cuáles son esas funciones de manera específica, ¿no? Utilización y almacenamiento de energía. Cuando ustedes ingieren un alimento, ¿no? La insulina, ¿qué hace? Almacena la glucosa en forma de glucógeno, ¿no? Y bueno, si hay en exceso lo convierte en triglicéridos, como nosotros ya hemos visto, ¿no? Entonces la insulina todos los días está funcionando, ¿no? Mantenimiento del medio interno. La hormona antidiurética, ¿no? Les decía que controla en este caso el mecanismo de la sed, cuando hace calor, cuando hace frío, ¿no? Todo lo demás. Entonces mantiene, ¿no? Los niveles de agua de manera equilibrada en el cuerpo. Nosotros sabemos que tiene que haber 60% de agua, ¿no? Frente a un 40% de masa magra, ¿no? Entonces tiene que mantenerse ese equilibrio, ¿no? Porque si digamos una persona se deshidrata demasiado y no hay mecanismos que recompensen la pérdida de agua, ¿no? Una persona entra en deshidratación, ¿no? Pero si digamos al revés, ¿no? Tiene una sobrecarga de agua y no hay un mecanismo para eliminar, entonces la persona tiene una especie de sobrehidratación y se edematiza. Entonces tiene que haber hormonas que controlan, ¿no? Nosotros hemos visto en la anterior clase que el mecanismo de la sed igual está controlado por las hormonas, ¿no? La antidiurética, ¿no? La aldosterona y además también por el hipotálamo a través del centro de la sed, ¿no? Crecimiento y desarrollo, especialmente en niños, ¿no? La hormona de crecimiento insular, ¿no? Entonces, incluso miren, la glándula tiroides también ejerce funciones sobre el crecimiento, ¿no? A través de la T3, ¿no? Reproducción. Decíamos que todo el objetivo en este caso del enamoramiento, aunque parezca frío, es la reproducción, ¿no? Y ahí también participan muchas hormonas, ¿no? Oxitocina, después hemos mencionado, bueno, los estrógenos, la progesterona, la testosterona, ¿no? Modulación de la respuesta inmune, ¿no? Decíamos que la melatonina, ¿no? Así como parece algo tan simple y tan insignificante, ¿no? Tiene funciones, ¿no? De inmunidad. Si ustedes no duermen, son más propensos a las infecciones, en este caso sobreañadidas, que vienen producto de las bajas defensas, ¿no? Cuando uno tiene inmunidad baja, lo primero que sucede es que tiene infecciones recurrentes, ¿no? En el año
que una persona se enferme más de 10 veces, ¿no? O incluso 10 veces, nos da un parámetro de que este paciente tiene cierto grado de inmunodepresión. Ustedes en sus antecedentes del paciente, cuando vienen le dicen, ¿no? Disculpe, al año, ¿cuántas veces se enferma? ¿No? Y algunos te van a decir, le cuento que mucho me he enfermado, debe ser, unas 10 veces. Este paciente tiene inmunodepresión, le pesan, resulta que tiene bajo peso, inmunodepresión, pérdida de peso, usted tiene que estar pensando, ¿no? Que o tiene una patología, ¿no? Relacionada con la inmunidad, ¿no? O en este caso una patología cancerígena, ¿no? O algo que en este caso está evitando que la persona desarrolle completamente la inmunidad, ¿no? Respuesta adaptativa al estrés, aquí sí participa el cortisol y la tiroides a través de la T3 y la adrenalina. Entonces, imagínense, a ver, hay personas que tienen buenos reflejos, ¿no? O sea, un auto, digamos, está viniendo a arrollarle y no sé cómo, qué les pasará, que saltan y lo evaden, digamos, ¿no? Entonces, ¿quién ha tenido que ver con esta situación? La adrenalina, ¿no? O hay personas, miren, a veces cuando tienen diferencias personales, ¿no? Se empiezan a pelear, ¿no? ¿Quién cree que es responsable de que esta persona tenga esos impulsos de pelear y todo lo demás? ¿Quién? La adrenalina. ¿Qué hormona está ejerciendo control sobre el organismo cuando uno pelea? La adrenalina. La adrenalina es la que les hace volver así agresivos y todo demás, ¿no? Entonces, y se libera cuando la persona se ve estresada, ¿no? Les cuento que había un caso, ¿no? De en este caso, un señor, ¿no? Que había asesinado a una persona, ¿ya? Le había dado unas 10 apuñaladas y todo lo demás, ¿no? Entonces, le han hecho una especie de entrevista, ¿no? Psicológica para saber si tiene algún trastorno, ¿no? Y no tenía, ¿ya? Pero él decía que sentía esa necesidad, o sea, una rabia, digamos, y ahorcar y matar. Y bueno, uno se pone a pensar, como les decía, la hormona que ayuda a que una persona se sienta violento, ¿no? Es la adrenalina, ¿no? Resulta que cuando se hace un estudio médico encuentran que este paciente tenía tumor a nivel de la médula de la glándula suprarrenal. Entonces se producía exceso de adrenalina y esta persona, ¿no? Producto de esa hipersecreción de la adrenalina, ¿no? Era violento e incluso llegaba a cometer asesinato. Y miren, ¿no? A veces no siempre, ¿no? A veces la sociedad juzga a las personas, pero ¿y si tiene una patología de base? ¿Está justificado su accionar o no? En el caso de este paciente, ¿quieren ustedes, no? ¿Justificarían el haber asesinado a una persona? O en este caso, ¿no? No sé, lo juzgarían o lo condenarían, ¿no? Entonces, son varias funciones que tiene el sistema endocrino, ¿no? Las glándulas exógenas, por otro lado, ¿no? Están provistas de un conducto para secretar hormonas en una superficie libre, como las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, las glándulas salivales, las glándulas enzimáticas de las paredes del estómago y del intestino, ¿no? Entonces, estas, ¿no? Tienen conductos, como en el caso del páncreas, como en el caso de las glándulas salivales que hemos visto cuando estábamos llevando lo que es absorción de nutrientes, ¿no? Mecanismos de acción de las hormonas, ¿no? Secretan hormonas, ya hemos dicho, ¿no? Existen hormonas de diferente naturaleza, por ejemplo, la adrenalina, la noradrenalina derivan ¿de qué aminoácido? Ya hemos repetido 3 veces. ¿De qué aminoácido? Dopamina. Dopamina, adrenalina, noradrenalina. T3 y T4, ¿de qué hormona, de qué aminoácido proviene? De la tirosina, ¿no? Cuarta vez están repitiendo, de la tirosina, ¿no? Y son denominadas aminas, ¿no? La insulina y la oxitocina son proteínas, porque están compuestos por una cantidad mayor a 50 aminoácidos, ¿no? La progesterona y la testosterona son esteroides porque derivan del colesterol. Entonces, tienen diferente naturaleza, derivan de aminoácidos, pueden ser proteínas o incluso pueden, en este caso, ser precursores o tener como precursor al colesterol, ¿no?
la homeostasis, lo que hemos dicho, células productoras de hormonas, ¿no? La secreción está controlada. Vamos a ver cómo está controlada la secreción, ¿no? ¿Cómo se controla la secreción de las hormonas, ¿no? Influyen sobre las funciones celulares alterando el ritmo de muchos procesos bioquímicos, ¿no? La concentración de la hormona en el torrente sanguíneo depende de dos factores, ¿no? De su tasa de secreción y el ritmo al cual se inactiva y se elimina del torrente sanguíneo. Entonces, la manera de controlar es mediante la cantidad de su secreción, puede ser mínima, puede ser mayor, ¿no? O a través de activarla o inactivarla en el torrente circulatorio, ¿no? ¿De qué depende, en este caso, la respuesta biológica de la hormona? Para que una hormona ejerza una función sobre un órgano, ¿no? Primero depende del número de receptores. Yo les decía, ¿no? Mientras más receptores hay, la hormona ejerce una función más intensa, ¿no? Mientras menos receptores, menos intensa su función, ¿no? De la concentración hormonal, por ejemplo, de ese paciente que se dice que tenía un tumor a nivel de la glándula, ¿no? Suprarrenal, ¿no? El número de hormonas estaba pues secretado en mayor cantidad. Este paciente tenía síntomas simpatominérgicos, como decíamos, ¿no? Taquicardia, nadie se ha dado cuenta, taquicardia, por eso era agresivo, ¿no? Afinidad de la hormona por el receptor, ¿no? Por ejemplo, en la resistencia a la insulina, ¿no? Está la insulina, está el receptor, pero cuando una persona ingiere demasiado, ¿no? Lípidos, es obeso, la grasa, ¿no? Altera estructuralmente el receptor y la insulina ya no es reconocida por eso, es dañado el receptor, ¿no? Entonces, por mucho que se secrete insulina, no va a ejercer función porque el receptor está dañado. A eso se llama, ¿no? Resistencia a la insulina, ¿no? Por eso depende de la afinidad de la hormona con el receptor, ¿no? La hormona libre, ¿no? Las hormonas unidas a sus proteínas transportadoras pueden ser inactivas. Por ejemplo, para transportar el estrógeno, ¿no? Recordando una de sus funciones del estrógeno, ¿no? El estrógeno tiene la función, en este caso, de producir vasodilatación cerebral. Eso mejora el flujo sanguíneo a nivel del cerebro de la mujer, ¿no? Y por eso nosotros decíamos que son más inteligentes, porque reciben más aporte de oxígeno, más glucosa, ¿no? Entonces, pero como el estrógeno es una hormona esteroidea, no puede circular por el plasma, ¿no? Porque a ese nivel el plasma es agua, ¿no? Tendría que volverse hidrosoluble para ir por el torrente circulatorio y llegar al sistema nervioso central, ¿no? Y a los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Utiliza una proteína transportadora, ¿no? Puede ser una globulina, puede ser incluso la albúmina, ¿no? Que se une a esta hormona y a través de, unido a esta proteína, ¿no? Es como va a llegar al cerebro, ¿no? Estamos hablando específicamente de aquellas hormonas que son liposolubles, ¿no? Todas las hormonas liposolubles necesitan una proteína transportadora que los lleve hasta el lugar donde van a ejercer una función, hasta donde su receptor, ¿ya? Entonces, ven, yo les digo lo siguiente: si una persona tuviera una falla hepática, ¿ya? ¿Qué va a pasar con estas hormonas? ¿Qué va a pasar con el estrógeno? ¿Va a cumplir su función? No. ¿Por qué? ¿Vale? No va a cumplir. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el hígado? No se va a sintetizar las proteínas transportadoras, ¿no? Como las globulinas que hemos dicho, o la albúmina, ¿no? Si hay hipoalbuminemia, ¿no? En este caso la hormona no va a poder tener su transportador y no va a ejercer función. Por eso, todo el cuerpo, ¿no? Está prácticamente unido, todo el organismo está unido. Nosotros cuando hablamos de un tema, lo miramos de manera amplia, no lo vemos de manera simple. Porque si lo vemos de manera simple, ustedes pensarían que por ejemplo, el sistema endocrino se limita a las glándulas, pero no es así. Actúa a nivel sistémico, ¿no? Tienen que hacer un análisis global. Por eso, en este caso, ¿no? Cuando ustedes hacen un análisis de caso clínico, no se limitan a un órgano, hablamos del riñón, hablamos de diferentes órganos. Entonces, la medicina como tal tiene que ser así de amplia, y su análisis también tiene que ser así de amplio, ¿ya? Interacción de la hormona y su transporte, ¿no? Miren lo que estábamos diciendo. Las hormonas hidrosolubles, ¿no?
se almacenan en gránulos para luego liberarse. Todas interactúan sobre receptores de membrana. Existen dos hormonas hidrosolubles que circulan en plasma unidas a proteínas. Esta es la hormona de crecimiento y la hormona de crecimiento similar a la insulina, que se llama, ¿no? Entonces, solo estas, de todas las hidrosolubles, ¿no? Solo estas dos andan unidas a proteínas, ¿no? En cambio, las liposolubles, ¿no? Actúan sobre receptores de membrana o intracelulares. Todas circulan en el plasma unidas a proteínas transportadoras, lo que hemos dicho, ¿no? Cuando una persona tiene, por ejemplo, hepatitis, ¿no? Aunque no crean que empieza a tener alteraciones hormonales, porque las hormonas no están ejerciendo función de los tejidos que tienen que cumplir sus funciones, ¿ya? Funciones de las proteínas transportadoras, ¿no? Transporte hormonal, evitar la degradación hormonal, provisión de un port rápidamente disponible de una hormona en virtud del requerimiento celular, ¿no? Ritmos hormonales. Se producen variaciones periódicas en la liberación hormonal que depende de los cambios de estación. Cuando hace, bueno, antes no se nota muy bien, no había primavera, verano, otoño, invierno, ¿no? Entonces, las hormonas, ¿no? Se secretaban ya sea en menor cantidad o en mayor cantidad, dependiendo de las estaciones del año, ¿ya? Distintas etapas del desarrollo, ¿no? Ustedes saben que cuando uno está en etapa de crecimiento, por ejemplo, se libera más hormona de crecimiento similar a la insulina, ¿no? La T3, ¿no? Porque eso garantiza el crecimiento, ¿no? Del ciclo diurno, circadiano y del sueño, por ejemplo, ahí está involucrado el cortisol, ¿no? Está involucrado lo que es la melatonina, ¿no? La serotonina, en lo que es el ciclo circadiano, ¿no? Bueno, esta gráfica nos ayuda a entender cómo se ejerce el control, en este caso la regulación, desde niveles superiores, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos el estímulo que proviene del sistema límbico, ¿no? El hipotálamo, ¿no? Secreta las hormonas liberadoras que van a ejercer función sobre la adenohipófisis. La adenohipófisis va a secretar una segunda hormona, ¿no? Que va a ejercer función sobre la glándula endocrina. La glándula endocrina va a secretar una tercera hormona que finalmente va a ejercer función sobre la célula diana. Siempre se produce esa secuencia, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa entonces para controlar la secreción, ¿no? Miren, si esta glándula empieza a producir demasiadas hormonas, ¿no? Entonces la cantidad de hormonas va a ir a neutralizar la secreción de la adenohipófisis y va a ir a neutralizar la secreción del hipotálamo, ¿no? Va a ejercer control negativo. ¿A qué se refiere? Si estas hormonas están en mayor cantidad, estas van a secretarse en menor cantidad, ¿no? Ese es el mecanismo de control de feedback que vamos a ver aquí, ¿ya? Lo mismo pasa aquí, ¿no? Cuando esto está en mayor cantidad, ¿no? Ejerce una función de feedback negativo sobre el hipotálamo para que se secrete bien, ¿no? A ver, yo les hago una cuestionante. Bueno, si no, terminamos de avanzar y después les voy a hacer una pregunta con relación a esto. Pero vean el mecanismo, ¿no? Feedback, ¿qué es el feedback, no? Es el mecanismo que permite mantener los niveles hormonales dentro de un rango fisiológico, ¿no? Teniendo en cuenta las necesidades metabólicas del organismo. Pueden ser a largo, a corto o ultra corto plazo. O sea, el control puede ser de manera larga, ¿no? Corta o ultra corta, inmediatamente, ¿no? ¿Cuándo llevamos feedback negativo? Cuando en este caso tiene la capacidad de una hormona de inhibir a la otra hormona trófica que impulsó su secreción, ¿no? Cuando es feedback positivo, la capacidad que tiene una hormona de estimular a las hormonas tróficas para que impulsen su secreción, ¿no? Decíamos, ¿no? Aquí está el estímulo del sistema límbico, tenemos lo que es los receptores de condiciones ambientales, ¿no? Centro de integración y los efectores, ¿no? Cuando los efectores, en este caso, son mayores, ¿no? Esto puede ejercer una acción para disminuir la secreción de ellos, ¿no? O cuando en este caso estos aumentan, ¿no? Pueden aumentar la secreción. En este caso se llama feedback positivo y en este caso feedback negativo, ¿no? Ahorita les voy a hacer un juego, ¿no? Ya. Imagínense que un paciente tiene un tumor a nivel de la adenohipófisis, ¿ya?
Sinónimo de tumor es aumento de la secreción, ¿no? Porque empieza a producir hormonas de manera anormal, ¿no? Como en el caso del paciente, ¿no se acuerdan que les he dicho que tenía un tumor en la glándula suprarrenal, ¿no? Va a producir exceso de cortisol. Hagan de cuenta que esta es la glándula suprarrenal. Va a producir exceso de cortisol, pero es un tumor, ¿ya? Cuando aumente su cantidad, ¿no? Va a ir y va a neutralizar a la adenohipófisis, va a ir a neutralizar el estiparicodermo para que no produzcan, ¿no? Hormona liberadora de corticotropina y para que no produzca la adrenocorticotropina que se produce, ¿no? Va a disminuir. Pero como es un tumor, ¿no? Va a seguir produciendo, ¿no? Va a seguir produciendo, ¿no? Cuando nosotros hacemos el análisis de laboratorio, ¿no? Encontramos, ¿no? Hormona liberadora de corticotropina disminuir, ¿no? Adrenocorticotropina disminuir, ¿no? Pero encontramos al cortisol plasmático elevado. Entonces, uno se pone a pensar, ¿no? ¿Por qué está fallando el mecanismo del feedback? ¿Dónde está el tumor? Si los otros están disminuidos, ¿no? Y el otro está aumentado, ¿no? ¿Dónde está el tumor? Donde está aumentada la cantidad de hormonas, que en este caso sería aquí, ¿no? Ahora imagínense que el tumor esté aquí, a nivel de la adenohipófisis, ¿no? Empieza a secretarse hormona liberadora de corticotropina, ¿no? Pero en este caso, ¿no? Lo que va a hacer esto es va a aumentar la concentración, ¿no? Vamos a tener en el laboratorio, ¿no? Un incremento del cortisol, un incremento de la adrenocorticotropina, pero una disminución de la hormona liberadora de corticotropina, ¿no? Estos dos elevados nos dicen que el tumor está en la adenohipófisis. Ahora, otra cosa más, ¿no? Si encontramos este elevado porque el tumor está en el hipotálamo, raro, ¿no? Un tumor en el hipotálamo, que a su vez va a aumentar la secreción de este, va a aumentarles en el laboratorio, los tres van a estar aumentados, ¿no? Cuando veamos el laboratorio, la hormona liberadora de corticotropina elevada, la adrenocorticotropina elevada, el cortisol elevado. ¿Por qué los tres están elevados? Porque el tumor está en el hipotálamo, ¿no? Sin necesidad de que ustedes hagan tomografía, ¿no? Que lógicamente se va a hacer para ver si hay un tumor a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Solamente de manera laboratorial ustedes pueden saber dónde está el tumor. Y normalmente en cuestiones de hormonas siempre son tumores. Por ejemplo, en el caso de la glándula tiroides, ¿no? Se desarrollan procesos tumorales y aumenta el secreto de T4 de manera abnormal, ¿ya? Acerca del hipotálamo ya hemos hablado, ¿no? Hemos hablado que tiene las células, en este caso, ¿no? Magnocelulares o parvocelulares que secretan hormonas, ¿no? El hipotálamo controla la liberación de las hormonas de la hipófisis, ¿no? La hipófisis en este caso está dividida en dos, ¿no? Adenohipófisis y neurohipófisis. En la adenohipófisis están, ¿no? Lo que es la adenocorticotropina, la tiroestimulante, ¿no? La folículo estimulante, la luteinizante, ¿no? En la parte de la neurohipófisis está la oxitocina. Entonces, es conocida como la glándula maestra, dice, ¿no? Sus partes secretan diversas hormonas, ¿no? Hormonas que controlan el metabolismo, ¿no? En este caso la insulina está ahí, el glucagón, el cortisol, ¿no? La adrenalina, la T3 en este caso de la glándula tiroides, ¿no? Aumentan o disminuyen el ritmo de los procesos metabólicos. Los más importantes son los que se producen en la tiroides, ¿no? ¿Qué hormonas se secretan en la tiroides? ¿Qué hormonas se secretan? T4 y triiodotironina, ¿no? Empiezan a estar memorizándose, ¿no? Es la T3, ¿no? Y en la paratiroides, ¿qué hormonas se secretan? T1 y T2. T1 y T2. ¿Cómo hormonas? T1 y T2. No. En la paratiroides se secreta la paratormona y la tirocalcitonina, ¿ya? Les decía, relacionados con el metabolismo la tirocalcitonina se secreta en la tiroides. En la tiroides se secreta la T3, la T4 y la tirocalcitonina. Acuérdense, ya 3, ¿no? Aquí solo se secreta la paratormona, ¿ya? Glándulas suprarrenales, cortisol, aldosterona y los andrógenos, ¿no? También en la parte de la médula, la adrenalina y la noradrenalina.
¿no? Y en la glándula pineal, ¿qué secreta la glándula pineal? Melatonina, ¿no? Y ahí acá. Esta es la parte introductoria de lo que es, en este caso, hormonas. Es alto, como les decía, ¿no? Entonces, solamente es la parte introductoria. Nos vamos a hablar después de lo que es la glándulas de la tiroides, en este caso de la paratormona, todos los que hemos mencionado, ¿no? Una secuencia. Entonces, tenemos que hablar al menos de manera general, ¿no? Hasta tenemos todavía una semana más, pero para lo que es bioquímico hormonal, viene el sistema inmune, ¿no? Y viene, en este caso, la bioquímica de la nutrición, ¿no? Son hartos temas para este parcial, por eso estudien, se les va a mandar, se les está mandando, realmente todo lo que estamos avanzando se les está mandando para que lean, porque son hartos, ¿no? A diferencia del primer parcial, aquí son más hartos, y todavía son más complejos, ¿no? Inmunidad, y en este caso la parte hormonal, ¿no? Son amplios, bastante amplios, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda? A mí me gustaría que comprendan esto del feedback, ¿no? Que es importante, ¿no? Cuando aumenta la secreción de una, disminuye las de las otras, ¿no? Porque eso a mí me permite hacer un análisis de dónde está el tumor. Yo puedo jugar con eso, ¿no? Les voy a presentar un valor de una hormona, ¿no? Y ustedes tienen que decirme dónde está. Cuando el tumor está en la glándula, se denomina, ¿no? Tumor primario. Cuando está aquí, tumor secundario. Cuando está aquí, tumor terciario. Pero tiene que ver mucho esta secuencia de la jerarquía hormonal que se presenta, ¿no? Y también el feedback que hemos mencionado. Feedback negativo y feedback positivo, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda? Dime. Hay ciertos casos donde se manifiesta tumores en el hipotálamo que no presentan síntomas, simplemente al final cuando ya no se puede expresar, como la inflamación. En realidad tienen síntomas, solo que nosotros no nos damos cuenta. Por ejemplo, debajo del hipotálamo, ¿qué está? Cuando hemos llevado, el hipotálamo está en el diencéfalo, ¿no? Pero debajo, ¿qué estructura está? El quiasma óptico está. Entonces, si hay un tumor, ¿no? Aumenta el tamaño, lo que va a hacer el hipotálamo es comprimir el quiasma óptico y una persona va a tener una disminución de la agudeza visual o incluso va a tener percepciones de, o en cierto modo se va a desaparecer, la visión se va a volver oscura, ¿no? Pero es temporal, no es continuo, ¿no? En un momento dado van a tener alteraciones visuales, no, hay que hacer algo, no sé, lo van a subestimar, ¿no? La mayoría de los tumores lo que hace es, en este caso, comprimir estructuras. Cuando comprime, uno tiene síntomas. Por ejemplo, si va aumentando el tamaño, el paciente tiene dolor de cabeza, ¿no? Y a veces, ¿no? Como es un síntoma general, ¿no? El dolor de cabeza, ¿no? ¿Qué hace el médico, no? No, debe ser un simple dolor de cabeza por tensión. Tómate una aspirina o un paracetamol, ¿no? O sea, nosotros no tenemos que ir a curar, en este caso, el síntoma. Tenemos que ir a saber qué es lo que está pasando con este paciente y sugerirle un tratamiento, ¿no? No sé si ustedes les he contado la anécdota de un niño que tenía el dolor de cabeza y vómitos. ¿Se contaron? No. ¿No? ¿Qué hora es? 8:25. Tenemos tiempo todavía. Bueno, resulta que en el servicio de pediatría, cuando estaba rotando, ¿no? El servicio de pediatría, ¿no? Llega un niño a consulta externa que tenía dos síntomas: dolor de cabeza, náuseas y vómitos. ¿Qué hacen los médicos, no? En este caso les recetaban metoclopramida, que es un antiemético, ¿no? Y paracetamol para su dolor de cabeza, ¿no? Vemos su historial y resulta que durante casi, bueno, pues, o sea, 6 meses, ¿no? Su historial era dolor de cabeza, náuseas, dolor de cabeza. Y vemos, ¿no? Por curiositos, ¿no? Y todos metoclopramida, paracetamol, metoclopramida, paracetamol, ¿no? Y bueno, en este caso a veces se le ocurre y le deriva al neurólogo al niño, ¿ya? Se le ocurre porque tanto, o sea, tanto dolor de cabeza va a pasar y te manda, ¿no? El neurólogo hace la valoración, ¿no? En este caso de los reflejos, porque los médicos deberían hacerlo, pero el neurólogo hace, ¿no? Detecta que hay una disminución a nivel de los reflejos, en este caso que disminuye, ¿no? Y bueno, el neurólogo quiere realizar una tomografía. Se les realiza la tomografía, ¿no? Y lo que se aprecia dentro del cerebro, ¿no? Son
¿qué les digo? Una especie de quistes, ¿no? A nivel de todo el cerebro, en los dos hemisferios, ¿no? Y hartos, ni siquiera poquitos, hartos. Entonces, lo que estaba pasando con este niño, ¿no? Es que tenía una parasitosis, ¿no? ¿Quién produce quistes a nivel del cerebro? ¿Cuáles las tiene? Sol. Produce algo que se llama neurocisticercosis. Y recién se empiezan a indagar, ¿no? Y resulta que el niño vivía en un lugar donde se dedicaban a la crianza de cerdos. O sea, se extiende. Después de todo eso, ¿no? Empieza a armarse el rompecabezas. Lo malo es que era ya de mal pronóstico, porque no van a sacar todos los quistes, todos los dos hemisferios estaban conformes. Posterior a ello, el niño empezó a tener convulsiones, ¿no? Repetitivas, ¿no? Ha debido estar en el hospital unos dos meses tal vez en esta situación, ¿no? Y después aparece por una neurocisticercosis. Ahora, pero esto no ha venido así nomás, ¿no? No es por comer carne de cerdo y un quiste se infectado, no. De por medio había también inmunodepresión. Los parásitos, o en este caso las bacterias, ¿no? Siempre atacan a un niño o a una persona inmunodeprimida o a un anciano. Siempre. De por medio tiene que haber inmunodepresión. Entonces, no se vayan a curar el síntoma, ¿no? Si uno tiene dolor de cabeza, traten de indagar, ¿no? ¿Cuál es la causa? Por ejemplo, de este niño, ¿no? Para saber si era cerebral, el vómito tiene que ser en escopeta. ¿Saben cómo se vomita en escopeta? No tiene náuseas. Una persona que tiene un problema cerebral, ¿no? Tiene vómitos, pero directamente vomita. No tiene esas náuseas que vienen antes del vómito, no. Directamente, directo a la boca, sin tener náuseas. Entonces, eso se llama vómito en escopeta. Y se da a veces cuando un paciente sufre una caída, se golpea la cabeza, ¿no? O cae al piso y se golpea, ¿no? Se edematiza el cerebro y empieza, o en este caso se inflama, por decirlo así, ¿no? Y una persona tiene el vómito. Si nosotros hubiéramos preguntado, ¿no? ¿Cómo es el vómito de este niño? Tal vez hasta antes ya hubiéramos detectado y hubiéramos evitado que muera. Pero al final, y les digo, pues incluso especialistas pediatras le han recetado metoclopramida y paracetamol. Entonces, nosotros no seamos así, trataremos de ver el conjunto de la persona, no solamente el síntoma. ¿Ya? Bueno, pues ahora los tumores vamos a ver, a medida que vayamos avanzando sobre las glándulas, ¿no? Vamos a ver también, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Nada, ¿no? Ya, entonces, les he mandado un formulario para su práctica de la próxima semana, ¿no? Espero que lo estén revisando y si tienen dudas, me la hacen, ¿no? Porque ese formulario va a ser el formulario de evaluación que vamos a utilizar, ¿ya? Cuando yo les pregunte algo, un trabajo de investigación, ¿no? Ustedes tienen que anotar en las citas que están ahí, el ejemplo de citas, ¿no? Y la bibliografía. Como normalmente ahora estamos acostumbrados a utilizar el Google como buscador, ya no buscamos libros, nada, ¿no? Entonces, ustedes tienen que registrar la página web de donde ustedes están sacando la información, ¿no? ¿Esto con qué objeto? Con que todos vayamos a ver esa página tal vez y conocer también un poco más, ¿no? Ampliar un poco nuestro conocimiento. Porque si yo les pido, por ejemplo, cuando yo preparo los temas, puede que esta información sea errada, puede que yo esté mintiendo. Para eso tengo que tener ahí la justificación de mi bibliografía, de dónde estoy sacando, para que ustedes también sepan que este conocimiento es validado, ¿no? No entremos en el juego, ¿no? Como en las redes sociales, todo comparten, ¿no? Como por ejemplo decían, a ver, la vacuna del COVID está produciendo hombres lobos, y no sé cómo otros pueden llegar a creer eso. Si digamos está validado en un estudio científico, bueno, si es una información es válida, pero si no está, no compartan, ¿no? Pero otros comparten, ¿no? O les dicen, a ver, el zinc hace crecer a las personas. ¿En qué estudio muestra un trabajo de investigación donde diga que el zinc hace crecer a las personas? ¿No? Ahí yo les voy a creer. Cuando haya una investigación científica, ¿no? Que ahí diga, ¿no? ¿Qué año se realizaron? ¿Quiénes son los autores? Todo, ¿en qué página está donde dice que el zinc ejerce función sobre el crecimiento? Yo les voy a creer. Si no, no. ¿Ya? Entonces revisen, por favor, tienen hasta el día miércoles, ¿no?